Esta es la historia de Paulino Vargas Jiménez, el compositor duranguense que inventó el narcocorrido moderno y cambió para siempre la música mexicana. Un niño analfabeta que escapó de la pobreza extrema para escribir más de 300 canciones que el gobierno mexicano intentó censurar, pero que el pueblo nunca dejó de cantar. Paulino nació el 22 de junio de 1939 en Promontorio, un mineral pequeño del municipio de Santa María del Oro, Durango, que ya ni siquiera existe en el mapa. Y murió el 17 de enero de 2010 en Saltillo, Coahuila, después de una vida que parece sacada de sus propios corridos. Para entender quién fue Paulino Vargas, hay que empezar por donde todo comenzó. La Sierra de Durango en los años 40, un lugar de extrema pobreza donde las familias sobrevivían como podían. Su padre, Fidel Vargas, era minero y tocaba el acordeón. Su madre se llamaba Juana Jiménez. Paulino fue el quinto hijo de una familia numerosa marcada por lo que las fuentes llaman luchas generacionales violentas, donde los duelos a muerte habían dejado viudas y huérfanos. Y aquí viene un dato que marcó toda su vida. Su padre tocaba el acordeón, pero nunca le enseñó a Paulino. Ese privilegio estaba reservado al primogénito, al hijo mayor. Imagínense la frustración de ese niño viendo a su padre tocar, queriendo aprender, y que le dijeran que no. Cuando Paulino tenía apenas 8 años, su padre murió. Y el niño tomó una decisión que cambiaría su destino. Escapó de casa. La primera vez llegó hasta Reynosa, Tamaulipas, donde sobrevivía limpiando zapatos en la calle. En esas calles conoció a los Alegres de Terán, un dueto norteño que ya era conocido. Paulino se les acercó y les suplicó que le enseñaran a tocar el acordeón. La respuesta que recibió fue cruel: no, muchachito, tú dedícate a eso y si puedes ve a la escuela, porque esto es para hombres. Hasta cruzó el río Bravo y llegó a San Antonio, pero las autoridades estadounidenses lo regresaron a México. Su madre lo encontró y lo llevó de vuelta a casa. Pero Paulino escapó por segunda vez, ahora a Ciudad Juárez. Y a los 12 años, huyó definitivamente. Aquí está uno de los datos más impresionantes de su biografía. Paulino Vargas no sabía leer ni escribir hasta los 25 años de edad. ¿Cómo componía entonces? De oído, con una memoria asombrosa que le permitía recordar cada verso, cada melodía. Años después, cuando se casó con María de los Ángeles Valdés, una maestra originaria de Saltillo, ella fue quien le enseñó a leer y escribir. Pero volvamos a su adolescencia. Paulino aprendió el acordeón solo, sin maestros, solo con determinación y práctica. A los 11 años ya lo dominaba. Y nunca lo abandonó. Años más tarde, cuando ya era famoso, ganó el acordeón de oro en la Feria del Acordeón de Chicago. ¿Y saben qué hizo? Se dio el premio a los Alegres de Terán, aquellos que le dijeron que la música no era para él. Un acto de respeto hacia quienes lo rechazaron cuando era niño. En 1952, cuando tenía 13 años, Paulino conoció a Xavier Núñez Torres, quien se convertiría en su compañero musical por décadas. Pero la fundación oficial de los Broncos de Reynosa no ocurrió hasta el 30 de octubre de 1957. ¿De dónde salió ese nombre? De Guillermo Fornauser, de Discos Pirlis. Le puso así al grupo porque Paulino siempre les echaba bronca cuando visitaba la disquera. Los Broncos de Reynosa porque Paulino era un hombre que no se dejaba de nadie. Ahora llegamos al momento que cambió la historia de la música mexicana. En 1953, Paulino Vargas tenía apenas 14 años. Todavía no sabía leer ni escribir. Y compuso una canción que se llamó Contrabando de Juárez. Esa canción es considerada el primer narcocorrido de la historia. La historia detrás de la canción es real. Paulino conoció a un hombre que le dio asilo en Ciudad Juárez. Ese hombre fue arrestado cruzando la frontera con marihuana. Paulino escribió su historia, y sin saberlo, estaba creando un género nuevo. Durante 20 años, Paulino siguió componiendo corridos tradicionales, canciones románticas, música norteña. Se casó con María de los Ángeles Valdés. Tuvieron 4 hijos: Paulino Jr., Rosalinda, Mary y Rosy. Duraron 38 años casados. Los Broncos de Reynosa se convirtieron en el primer dueto norteño en aparecer en una película mexicana en 1959.
Calibre 44 con el Piporro. Paulino era músico habitual en Los Pinos durante los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz. Imagínense, el mismo hombre que después sería censurado por el gobierno, tocaba en la casa presidencial. Pero en 1975 llegó la canción que lo cambiaría todo. La banda del carro rojo. Esta canción se convirtió en la primera excluida de todas las estaciones de radio y televisión en México. ¿La razón? Por primera vez, la palabra cocaína aparecía como tal en un corrido. Según su hijo Paulino Jr., eso escandalizó al gobierno priista. La historia detrás de esa canción también es real. Paulino conoció personalmente a Lino Quintana, un hombre apodado El Gomero, de origen uruguayo que vivía en El Cantil, en la Sierra de Durango. Posteriormente, a Lino lo mataron en Nuevo México, saliendo de Dexter. Paulino escribió el corrido basado en esa historia que conoció de primera mano. Y aquí viene algo que todavía pasa hoy. Según su hijo, aún en la actualidad hay estaciones que reciben multas por tocar la banda del carro rojo. La censura no detuvo a Paulino. Siguió componiendo. Carga ladeada en 1975. Contrabando del Paso en 1973. Y en 1980, el corrido de Lamberto Quintero, que Antonio Aguilar inmortalizó. Durante toda su carrera, Paulino compuso más de 300 canciones. Grabó un centenar de discos. Apareció en aproximadamente 30 películas. Pero Paulino no solo cantaba con los Broncos de Reynosa. Él fue el compositor detrás de algunos de los artistas más grandes de México. Los Tigres del Norte. Fue Paulino quien los bautizó y se convirtió en su compositor de cabecera durante décadas. La banda del carro rojo, el R1, Reina de Reinas, El discípulo del diablo. En 1989, Paulino produjo el álbum icónico Corridos Prohibidos después de que los Tigres ganaran el Grammy. Vicente Fernández. Dos de sus grandes éxitos fueron composiciones de Paulino, Por tu maldito amor, que escribió junto con Federico Méndez, y De qué manera te olvido. Antonio Aguilar cantó Lamberto Quintero. Los Alegres de Terán, aquellos que lo rechazaron de niño, terminaron grabando Contrabando del Paso y la banda del carro rojo. Los Relámpagos del Norte interpretaron El espejo y Con la tinta de mi sangre. Y Chalino Sánchez también grabó Lamberto Quintero en 1991. Paulino dominaba todos los géneros: corrido tradicional, narcocorrido, música norteña, ranchera, balada norteña y banda sinaloense. Podía escribir épicas del narcotráfico y en la siguiente canción una balada romántica que te hacía llorar. La vida de Paulino está llena de historias que parecen sacadas de sus propios corridos. En el escenario, era conocido por su estilo flamboyante. Incorporaba pasos de taconazo en su manejo del acordeón y lo tocaba sobre su cabeza y detrás de su espalda. Se cuenta que Ramón Ayala, el rey del acordeón, evitaba presentarse en el mismo lugar porque luego me baja el cartel. Según su hijo, era común que durante sus giras se aparecieran los sinaloenses. Se lo llevaban a tocar a una casa, a un restaurante, a un ranchito. Lo querían muchísimo, toda esa gente lo respetaba mucho. Y aquí viene una de las anécdotas más famosas. Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, se acercó a Paulino para pedirle un corrido. La respuesta de Paulino fue legendaria: pídame lo que sea, pero si le hago un corrido lo voy a perjudicar porque yo no compongo corridos a gente viva. Cuando Amado desapareció en 1997, Paulino finalmente le cumplió su deseo y escribió El Águila Real. Pero hay otra historia todavía más increíble. Según testimonio de sus hijos, en 1984 Paulino amenizó con los Broncos de Reynosa una reunión en algún lugar del Pacífico donde Rafael Caro Quintero y Miguel Félix Gallardo hacían tratos con Enrique Camarena, el agente encubierto de la DEA cuya muerte se convertiría en escándalo internacional. De esa experiencia surgió el corrido del R1. La relación de Paulino con el gobierno fue siempre complicada. Durante la década de los 70, la confrontación se intensificó. Paulino estuvo preso por sus letras. Una versión específica menciona 2 días de cárcel por Camino de Sacramento, una canción que criticaba la pérdida de California y a Antonio López de Santa Anna. Su hijo recuerda:
Muchas veces lo llamaron de la PGR, de Procuradurías Estatales, de Gobernación. Nunca lo amedrentaron, nunca le quitaron lo bravo. La Secretaría de Gobernación se transformó en una sombra que, aunque constante, nunca le oscureció el camino. Y aquí está la gran paradoja. Los mismos políticos del PRI que prohibían sus canciones fueron algunos de sus más constantes clientes. Paulino tocaba tanto para presidentes como para guerrilleros. Amenizó fiestas para Lucio Cabañas y para figuras del narcotráfico desde la época de Pedro Avilés. Su filosofía siempre fue clara. Él mismo lo dijo: yo no trato de defender a nadie, yo nomás digo lo que veo. En 1991, Xavier Núñez, su compañero en los Broncos de Reynosa, falleció. Fue un golpe duro. Paulino siguió componiendo. En 2009 escribió Reina de Reinas, dedicada a Sandra Ávila Beltrán. Sería su último corrido. Aproximadamente 4 años antes de su muerte, alrededor de 2006, Paulino tomó una decisión que sorprendió a todos. Abandonó la Ciudad de México, donde había vivido toda su vida, para mudarse a Saltillo, Coahuila. Saltillo era la ciudad natal de su esposa, María de los Ángeles, quien ya había fallecido. Cuando María murió, Paulino le compuso Golondrina Coqueta como homenaje póstumo. Sus hijas recuerdan que él solía decir sobre Saltillo: a ese pueblo, ni muerto. Pero cuando lo visitaron en su nueva casa y vieron que había enmarcado un zarape saltillense en su sala, dijeron: ahora sí está totalmente trastornado. Él les explicó: es que yo ya quiero estar en paz, voy a retirarme, a componer. Se instaló en una casa pequeña con un teclado para componer, sus acordeones, la fotografía de su esposa y el zarape enmarcado. El 17 de enero de 2010, Paulino Vargas Jiménez falleció en un hospital de Saltillo a causa de un padecimiento crónico. Tenía 70 años. Sus restos fueron cremados. Su hijo Paulino Jr. explicó por qué la noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo. En ese momento los conjuntos gruperos estaban de vacaciones. Además, Paulino se retiró a Saltillo y mucha gente lo desconocía, por eso no se enteraron a tiempo. Los Tigres del Norte llamaron a la familia desde Europa, donde vacacionaban. Lalo Mora estaba de gira en Texas. Solo Lorenzo de Monteclaro y Huichó Romero, de los Intocables del Norte, pudieron asistir a la funeraria. Pero Rosalinda Vargas, su hija, recuerda: mucha gente que no pensamos que fuera a ir, llegó. Muchos compadres de Sinaloa, del Estado de México, del DF llegaron. Tuvo un poder de convocatoria grande. Paulino Vargas murió hace más de 14 años. Pero su música no murió con él. En 2022, 12 años después de su fallecimiento, los Tigres del Norte estrenaron Pa, Los Plebes y Mis Compás y El Coyote, composiciones de Paulino que formaron parte del álbum La Reunión. Su hijo, Paulino Vargas Valdés, continúa la tradición. Los Tigres del Norte grabaron La Huella del Alacrán de su autoría. En 2011 lanzó su primer disco con los Broncos de Reynosa. Actualmente intenta completar composiciones que su padre dejó inconclusas, basándose en apuntes y versos sueltos encontrados en su casa de Saltillo. La banda del Carro Rojo sigue sonando en cada fiesta, en cada cantina, en cada plataforma digital, aunque siga estando prohibida en algunas estaciones. Luis Elizalde, compositor, lo recordó así: con asombro pude observar que al paso del tiempo Paulino continuaba con su vivacidad y energía tan particularmente distintivas en él. Esta fue la historia de Paulino Vargas Jiménez, el niño analfabeta de la Sierra de Durango que huyó de la pobreza a los 8 años y se convirtió en el inventor del narcocorrido. Un hombre que tocó para presidentes y para narcotraficantes, que fue censurado por el gobierno pero nunca dejó de componer, que escribió más de 300 canciones que el pueblo mexicano nunca dejó de cantar. Paulino no solo fue un compositor, fue un cronista musical del México que las autoridades querían silenciar. Sus canciones no son solo entretenimiento, son documentos históricos, testimonios de una época y de una realidad que muchos preferían ignorar. Murió el 17 de enero de 2010 en Saltillo, lejos de los reflectores, en la ciudad que juró que nunca le gustaría. Pero lo hizo en paz, cerca del recuerdo de su esposa, con sus acordeones y sus composiciones. Y hoy,
Cada vez que alguien pone la banda del carro rojo, cada vez que los Tigres del Norte cantan uno de sus corridos, Paulino Vargas sigue vivo. Porque como él mismo decía, yo no trato de defender a nadie, yo nomás digo lo que veo. Y lo que vio, lo convirtió en canciones que nunca morirán.